Podemos platicar de este tema y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica de la UNA al senador, diputado federal en este momento y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia. Qué gusto saludarlo, diputado, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Salvador. Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, 11 años es mucho tiempo. Uno pensaría que algo tan grave como lo que pasó en esta mina allá en Sonora hace 11 años ya debiera haber sido resuelto en tiempos donde los desastres ambientales, pues hay ya mecanismos y formas de remediarlos. Efectivamente, Salvador, este ha sido un caso de una catástrofe, una tragedia, la peor que ha existido en la actividad minera de nuestro país, en la historia de la actividad minera de nuestro país, en donde la empresa Grupo México derramó 40 millones de litros, aproximadamente 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, y considerado el mayor desastre minero en la historia de México. Y es un caso que ha quedado pues en la impunidad, interrumpido, que nunca se cumplió cabalmente. Afectó a 22,000 habitantes por lo menos, otras fuentes calculan 25,000 personas en 7 municipios de Sonora. Y bueno, todos los compromisos que se hicieron en ese momento por parte del Grupo México, entre otros, firmar un fideicomiso sobre el río Sonora para la remediación de los daños por 2,000 millones de pesos, que en 2014, en septiembre de 2014, que no se cumplió, porque las aportaciones nunca se hicieron en su totalidad. Y era para reparar la infraestructura, agua potable, compensaciones sociales y agropecuarias. Grupo México se comprometió a construir 36 plantas tratadoras de agua y un hospital de especialidades, además de entregar compensaciones económicas a cada familia afectada. Y sin embargo, para 2017 se cerró el fideicomiso, afirmando que habían cumplido con todos los compromisos que establecieron sin completar la mayoría de ellos. Por ejemplo, de las 36 plantas de tratamiento de agua potable, solo 1 o 2 plantas operaban en ese momento, y el hospital que se había considerado y creado quedó totalmente abandonado. Entonces, bueno, pues son casos de impunidad total en que han quedado, Claro. Abiertas, complicidad con gobiernos estatales y federales, desde haber cerrado en 2017 esto, porque es algo que no se puede remediar así nada más. Los metales pesados se asientan en el fondo de los ríos, aunque continúe circulando el agua y corriendo el agua, pues obviamente ahí están y siguen afectando a la población. Y actualmente, según estudios de la Universidad de Sonora, hay una investigadora muy profesional, la doctora Reina Castro, que ha documentado más de 800 casos de cánceres avanzados en diferentes tipos de personas, desde niños, señoras, habitantes, y ya no se diga además pues todo el ganado y toda la flora y fauna que afectaron. Entonces, es algo que ha quedado en la impunidad y no se ha resuelto hasta la fecha. Creo que es algo que debemos de actuar directamente el gobierno federal, sin duda, para hacer que se cumplan estas obligaciones, sobre todo una empresa que se ha beneficiado tanto de la producción y extracción de cobre y de otros metales también importantes, y creo que es algo que debe corregirse por justicia para los habitantes, por justicia para los trabajadores y para todas las personas que de una manera u otra, directa o indirectamente, fueron afectadas. Ahora, dice usted impunidad, y es cierto, hay impunidad porque no se cumplieron los compromisos que había firmado Grupo México, una empresa que, como bien dice usted, es de las más ricas de México. El señor Larrea aparece en todas las listas de los millonarios de México, pero aquí el tema pasa por varios gobiernos. El problema se da en el gobierno de Calderón, pero luego pasa el de Peña Nieto y le permiten esta impunidad. En 2017, como dice, se cancela ya o se firma un acuerdo supuestamente que ya estaba resuelto el tema, pero luego llega también el presidente López Obrador, lo que va de este gobierno, es decir, ha habido una desatención también de las autoridades de todos los partidos, ¿no? Y de estatales y federales. Efectivamente, primero, esta empresa no es nueva en estos casos de impunidad. Ha habido muchos otros en los que han quedado en la impunidad total la actuación de esta empresa. Es el primer importante del país. El señor Larrea es el segundo hombre más rico de este país, en donde prácticamente su fortuna se ha hecho a base de la explotación minera del país y de otras actividades, porque se han venido diversificando.
Pero nosotros, la postura del Sindicato Nacional de Mineros que yo represento y los trabajadores es, por supuesto, buscar que se haga justicia. Presionamos y en 2023 el gobierno federal presentó una denuncia penal exigiendo un nuevo remediación al considerar que la limpieza que habían hecho fue más escenografía, más simulada, que fue insuficiente y que la contaminación persiste en al menos 250 kilómetros alrededor de la zona afectada. ¿Y qué ha pasado con esa todas denuncia? las consecuencias en la salud, en la economía y en el medio ambiente. Terrible esto, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esa denuncia de 2023? ¿Ha tenido curso, ha avanzado? No, no se ha avanzado, no hemos tenido ningún reporte de avance. Yo creo que es momento de que ahora, pues incluso si es necesario que lleguen hasta la Suprema Corte y ahora que tomen posesión los nuevos ministros de la Corte, pues se examine a fondo, porque esto es, vuelvo a repetir, es un caso de impunidad total que no puede quedar así. Es un ejemplo negativo para muchas otras empresas y por supuesto para la población y para las personas, los mexicanos que confiamos en que haya justicia cuando se actúa de esa manera. Ya lo decía usted, 200 casos de cáncer documentados en toda esta zona porque no se hizo lo 800 casos. 800 casos. 800 casos documentados de cánceres. Y esto tiene que ver directamente con esa contaminación que sigue ahí en los lechos de estos ríos, que no ha sido eliminada y que, bueno, pues el agua la sigue consumiendo la población y el ganado y esto está provocando estas enfermedades. Vamos a seguir el tema de cerca, no solo hoy por el aniversario, vamos a estarle dando seguimiento, vamos a buscar a estos expertos que nos dice de Sonora para que nos hablen de esta problemática. Por lo pronto, le agradecemos mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada y bueno, pues ahí está. Yo creo, al contrario, Salvador, gracias por la oportunidad, que sería importante entrevistar quizá a la doctora Reina Castro. Vamos a buscarla. Por cierto, y como curiosidad política, ella era la suplente de Lili Telles en el Senado de la República en la legislatura anterior. Siendo de Morena, nunca tuvo ninguna oportunidad, pero es una mujer profesional muy capaz y tiene toda esta documentación de estos 800 casos de diferentes grados de avance de cánceres derivados de esta contaminación. Y yo creo que la Semarnat y todas las autoridades competentes del gobierno federal deben de actuar y poner un hasta aquí a todos estos actos de impunidad como este y otros graves en que suceden en las actividades económicas e industriales del país. Sin duda alguna, pues estaremos atentos al tema y le daremos seguimiento. Muchas gracias, diputado Napoleón Gómez Urrutia y también líder del sindicato minero. Muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues ahí está el tema, lo vamos a seguir de cerca. Grave esto que dice el diputado, pues sigue la contaminación, 14 años después no se ha remediado. Y esto es grave porque hay gente que está enfermándose y muriendo de cáncer por la impunidad de la que habla Gómez Urrutia en cuanto a la labor que debió haber hecho Grupo México en un accidente que ellos provocaron con este derrame accidental.